En 364 de Cristo, un concilio de obispos reunidos en la Odisea prohibió un libro entero de la Biblia. No era herejía. Lo citan el propio Jesús, el apóstol Judas y los padres más respetados de la Iglesia. ¿Qué dice sobre los ángeles que los aterra tanto? Hay una pregunta que llevo haciéndome desde hace más de 20 años. No la hago en voz alta con frecuencia. No porque no tenga respuesta, sino porque la respuesta que tengo incomoda demasiado a demasiadas personas. ¿Por qué prohibiría una institución un libro que la propia Biblia cita como profético? No te estoy hablando de un texto gnóstico encontrado en un jarrón de barro en el desierto. No te estoy hablando de un evangelio apócrifo que los primeros obispos nunca conocieron. Te estoy hablando de un libro que Jesús de Nazaret muy probablemente conocía, que los apóstoles conocían, que los padres de la Iglesia citaban con respeto como quien cita a un profeta reconocido. Un libro que la epístola de Judas cita literalmente, por su nombre, atribuyéndole autoridad profética igual a la de Isaías o Ezequiel. Y en el año 364 de nuestra era, un grupo de 30 obispos reunidos en la Odisea, en lo que hoy es Turquía, publicó una lista de libros que podían leerse en las iglesias. El libro de Enoc no estaba en esa lista. Por primera vez en la historia, un concilio producía un canon cerrado, y el libro más completo sobre ángeles en toda la tradición judeocristiana quedó fuera. Antes de decirte qué hay en ese libro que justificaría esa decisión, necesito llevarte al principio, al momento en que el nombre de Enoc empezó a significar algo para mí más allá de una referencia de pie de página en un manual de teología del Segundo Templo. Era el verano de 2011. Un congreso de patrística en Guadalajara. Yo llevaba entonces algo más de 15 años en la cátedra de la BUAP, trabajando en cursos de hermenéutica y filosofía antigua. El tipo de congreso donde los ponentes hablan para 30 personas, en una sala con aire acondicionado excesivo, que uno aprende a ignorar porque el café compensa. Era una sesión sobre angelología tardoantigua. Un ponente de la Universidad de Barcelona analizaba las fuentes de la doctrina sobre el mal en los primeros siglos del cristianismo. Una ponencia técnica, competente, sin ninguna pretensión de revolucionar nada. En un momento dado, al pasar por la epístola de Judas, el ponente dijo casi de pasada sin detenerse: la cita de Judas 14 y 15 es, desde luego, una transcripción directa del capítulo 1 del libro de Enoc. Debería haberlo sabido ya, y en cierta manera lo sabía, pero hay una diferencia entre saber algo como dato y entender lo que ese dato implica. Y yo, en ese momento, mirando los papeles sobre la mesa con el café ya frío al lado, lo entendí de una manera que no había entendido antes. La epístola de Judas es un texto canónico, está en la Biblia, es palabra de Dios para cientos de millones de personas. Y en el versículo 14 escribe esto, y cito literalmente: profetizó también sobre estos Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo: he aquí que el Señor viene con sus santas decenas de miles para hacer juicio contra todos. No dice un libro antiguo menciona, no dice la tradición apócrifa sugiere, dice Enoc profetizó. Enoc, el séptimo desde Adán, el patriarca que caminó con Dios y fue llevado sin morir según el Génesis, profetizó. El texto que la Biblia llama profecía de Enoc fue prohibido por la Iglesia en 364 de Cristo. El ponente continuó su sesión. Siguió adelante como si acabara de mencionar un detalle menor, como si eso fuera una nota al pie y no una paradoja que lleva 16 siglos sin respuesta. Salí al descanso con esa frase en la cabeza. El café que pedí en el mostrador se enfrió también antes de que me diera cuenta. Porque ahora necesitas entender qué es el libro de Enoc y lo que contiene sobre los ángeles y por qué eso importa.
El libro de Enoc, también llamado Primer Enoc o Enoc etiópico, es en realidad un conjunto de textos compuestos en diferentes períodos, probablemente entre los siglos III y I antes de Cristo. No es un documento unitario. Es más parecido a una biblioteca. Los académicos lo dividen en 5 secciones principales, pero para lo que nos interesa hoy, la más importante es la primera, el Libro de los Vigilantes, que abarca los capítulos 1 al 36. Y en esa primera sección está la historia que la Iglesia decidió enterrar. El Génesis, capítulo 6, versículos 1 al 4, tiene uno de los pasajes más enigmáticos y menos explicados de toda la Biblia. 4 versículos. Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron esposas de entre ellas, y que de esa unión nacieron los Nefilim, los gigantes, los héroes de la antigüedad. 4 versículos nada más, sin contexto, sin explicación, como si alguien hubiera cosido un párrafo de otro libro dentro del texto y luego decidiera no comentarlo. El libro de Enoc es ese otro libro. Enoc cuenta lo que el Génesis no cuenta. 200 ángeles, llamados los vigilantes, o en hebreo los Sirin, o en griego los egregori, descienden al monte Hermón. El nombre del monte en hebreo viene de la misma raíz que consagración y que maldición, un lugar de juramento solemne que puede ir en cualquier dirección. El líder de estos ángeles se llama Samyasa, y el texto hace algo que ningún texto del canon bíblico hace: da nombres. 18 jefes de grupos de 10, cada uno con un nombre específico: Azazel, Amasarat, Baraquiel, Asaín. No son abstracciones teológicas, son personajes con identidad. Lo que estos ángeles hacen en la tierra es exactamente lo que los padres de la iglesia más tardíos nunca quisieron discutir en detalle. Enseñan a los seres humanos. Azazel enseña la fabricación de armas y armaduras. Otro enseña cosméticos y ornamentos. Otro enseña encantamientos. Otro enseña astronomía, pero del tipo prohibido, la que se usa para leer el futuro en las estrellas. Y toman esposas humanas. Y de esas uniones nacen los Nefilim, los gigantes que el Génesis menciona sin explicar. La tierra clama, el clamor del sufrimiento causado por los Nefilim y por las enseñanzas de los vigilantes sube hasta el cielo, y 4 ángeles guardianes, Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, presentan ese clamor ante el Señor. Espera, porque aquí está la primera cosa que hace que este libro sea incompatible con la teología que la Iglesia construyó en el siglo IV. Los ángeles en el libro de Enoc no son seres de obediencia perfecta, no son autómatas del cielo. Pueden rebelarse, pueden tomar decisiones contra la voluntad divina, pueden pecar. Eso destruye 2 pilares fundamentales de la arquitectura institucional del cristianismo medieval y moderno. El primero, si los ángeles pueden pecar, si el mal fue introducido en el mundo por seres sobrenaturales que tomaron decisiones autónomas antes de que Adán existiera, entonces el marco de la salvación personal, construido sobre el pecado original de Adán y Eva, se complica de una manera que los teólogos del siglo IV no querían gestionar. El mal en Enoc no comienza en un jardín, comienza en el cielo, antes. Lo que voy a decirte ahora sobre la naturaleza de los ángeles en este libro va a cambiar cómo lees el Nuevo Testamento. No te lo digo para alarmarte. Te lo digo porque es lo que ocurrió cuando lo leí completamente por primera vez. El segundo pilar que Enoc destruye es más sutil, pero más devastador para la lógica institucional. Los ángeles en Enoc tienen nombres propios y funciones específicas. Miguel es el guardián del pueblo de Israel. Rafael es el sanador, el que ata a Azazel y lo sepulta bajo piedras en el desierto hasta el juicio final. Gabriel es el que destruye a los Nefilim,
enviando a los gigantes a guerrear entre sí. Uriel es el que advierte a Noé del diluvio. Ángeles con funciones específicas, con jurisdicciones concretas, que actúan como intermediarios entre Dios y la humanidad. ¿No te suena eso familiar? La jerarquía eclesiástica que la Iglesia construyó en los primeros siglos, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los monjes, está explícitamente modelada sobre la idea de una jerarquía celestial que se espeja en una jerarquía terrenal. Los santos intercesores, los ángeles guardianes, las órdenes angélicas clasificadas por Dionisio Areopagita en el siglo V, en una escala perfecta de obediencia ascendente hacia Dios. Toda esa arquitectura depende de una cosa, de que la jerarquía celestial sea perfectamente obediente, de que los intermediarios entre Dios y los hombres sean confiables, de que la cadena de autoridad no tenga rupturas. Si los ángeles pueden rebelarse, si los intermediarios celestes pueden pecar, entonces el sistema de autoridad terrenal, que se justifica por analogía con ese sistema celestial, pierde su fundamento. La institución que vende acceso a Dios a través de intermediarios no puede permitir que sus feligreses lean un texto que dice que los intermediarios celestes fueron los que introdujeron el mal en el mundo. Pero antes de llegar al concilio de la Odisea, necesitas saber que esto no siempre fue así, porque durante los primeros 3 siglos del cristianismo, Enoc no era el texto prohibido que llegó a ser. Era el texto respetado, citado, defendido. Y este es el giro que los libros de historia de la Iglesia prefieren no examinar con demasiado detalle. Tertuliano de Cartago, alrededor del año 200, no solo conocía el libro de Enoc, lo defendía como escritura auténtica. En su obra De Cultu Feminarum, libro primo, capítulo 3, escribió algo que ningún teólogo conservador citaría en un sermón dominical. Sé que cierta escritura de Enoc es repudiada por algunos, pero como Enoc existió y Dios lo llevó consigo y hay una inscripción, Enoc agradó a Dios, no veo por qué se rechaza una escritura tan beneficiosa. Y luego argumentó que los judíos la rechazaban precisamente porque contenía profecías sobre Cristo. Clemente de Alejandría la citaba como autoridad en sus Estromata. Orígenes la usaba en sus debates sobre angelología. Atenagoras de Atenas, que escribió una embajada filosófica ante el emperador Marco Aurelio alrededor del año 177 para defender a los cristianos de las acusaciones romanas, citó el libro de Enoc con toda la soltura de quien cita un texto reconocido en los círculos que le importa convencer. Ireneo de León la conocía bien. Los primeros padres de la Iglesia vivían en un mundo intelectual donde Enoc era un texto que circulaba, que se copiaba, que se consideraba parte del corpus de literatura sagrada judeocristiana. Algo cambió. Y el cambio tiene nombres y fechas. Era otoño de 2009. La Biblioteca Palafoxiana en Puebla llevaba semanas trabajando en un artículo sobre política conciliar en la Iglesia antigua. Uno de esos trabajos técnicos que empiezan siendo una cosa y terminan siendo algo completamente diferente. Había pedido prestada una edición latina del siglo XVIII de los cánones conciliares. El tipo de libro que nadie pide regularmente. Tenía ese olor específico del papel que ha pasado décadas sin que nadie lo haya abierto denso, con un deje de tinta y tiempo. El archivista me lo trajo con el mismo gesto que usan cuando saben que el ejemplar es viejo y prefieren que uno lo trate con cuidado. Lo deposité sobre la mesa de consulta con cuidado. La luz de las ventanas coloniales de la Palafoxiana cae oblicua a esa época del año, proyectando franjas doradas sobre las baldosas de Talavera del suelo. Busqué el concilio de la Odisea. Encontré los cánones. Y en el margen del canon 60,
con tinta café oscura que solo puede ser de un teólogo colonial del siglo XVII o XVIII, alguien había escrito dos palabras en latín. Nota bene, Enoch exclusus. Solo eso. Nótese bien, Enoch excluido. El anonimato de ese lector colonial me golpeó de una manera que no esperaba, porque esas dos palabras, escritas en un margen hace probablemente 300 años por alguien que pasó, como yo, por ese mismo momento de reconocimiento, significaban que la exclusión no había pasado desapercibida, que había personas en cada siglo que habían llegado al mismo punto y habían entendido exactamente lo que significaba. Y habían dejado solo dos palabras, nota bene, y ningún comentario más, porque el margen no admite más que eso. ¿Qué cambió entre Tertuliano, que defendía a Enoch, y el concilio de la Odisea que lo prohibió? ¿Qué ocurrió en esos 150 años? Hay tres nombres, y cada uno tomó una decisión específica. Atanasio de Alejandría, en su carta festal del año 367, 3 años después del concilio de la Odisea, produjo la primera lista canónica del Nuevo Testamento, que coincide casi exactamente con la que tenemos hoy. Enoch no está en ella. Atanasio no da ninguna razón teológica de fondo para la exclusión. Da la razón de autenticidad imposible de verificar. Pero Atanasio es también el mismo obispo que ese mismo año instruyó a los monjes del desierto egipcio a destruir los textos que no estuvieran en su lista. Los documentos de Nag Hammadi, encontrados en 1945 en una jarra enterrada, son probablemente el resultado de monjes que decidieron enterrar los libros en lugar de quemarlos. Agustín de Hipona, que domina la teología occidental como ningún otro pensador entre el siglo V y el Renacimiento, advirtió explícitamente contra el uso de Enoch, no por razones teológicas de contenido, por razones de autenticidad. Pero Agustín no podía negar que Judas lo citaba en el canon. Su solución fue elegante y perturbadora al mismo tiempo, que Judas podía citar un texto que no era auténtica escritura inspirada, de la misma manera en que Pablo cita poetas griegos en sus cartas sin convertirlos en palabra de Dios. El argumento de Agustín tiene un problema lógico que ningún exégeta posterior pudo resolver satisfactoriamente. Porque Judas no dice cómo escribió alguien, dice profetizó Enoch. La diferencia no es menor. Profetizó implica inspiración divina. En la lógica teológica del texto canónico, solo los profetas inspirados profetizan. Jerónimo, el mismo Jerónimo que tradujo la Vulgata y cuyo latín se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia por los siguientes 1100 años, declaró a Enoch apócrifo, no canónico, sin profundizar demasiado en la paradoja de Judas 14 y 15. Y entonces llegamos al concilio de la Odisea. Y ahí hay tres cosas que el canon 60 no puede explicar. Te daré las tres. La tercera es la más incómoda. El concilio de la Odisea se reunió entre los años 363 y 364 en la ciudad de la Odisea, en la región de Frigia, en lo que hoy es el oeste de Turquía. No era un concilio ecuménico como Nicea. No estaban presentes obispos de todo el mundo cristiano. Eran aproximadamente 30 obispos de Asia Menor. Una asamblea regional. Produjeron 60 cánones. La mayoría regulan aspectos disciplinarios de la vida de la Iglesia. ¿Quién puede leer las escrituras en las asambleas? ¿Cómo deben comportarse los clérigos? ¿Qué días se celebran las fiestas? El canon 59 dice: no se deben leer en la iglesia salmos compuestos por particulares, ni libros no canónicos, sino solamente los libros canónicos del Nuevo y Antiguo Testamento. El canon 60 añade una lista. La primera lista explícitamente cerrada del canon cristiano en la historia de los concilios. El libro de Enoch
no aparece en esa lista. Primera cosa que el Canon 60 no puede explicar. La epístola de Judas sí aparece en la lista. El texto que cita a Enoc como profeta queda dentro del canon. El texto que Enoc supuestamente profetizó queda fuera. Ningún documento conciliar explica cómo se resuelve esa tensión. Segunda, el timing. El concilio de la Odisea se reunió 39 años después del concilio de Nicea, en el año 325. Nicea fue el concilio que decidió la divinidad de Jesús, que el Hijo era de la misma sustancia que el Padre. Y también fue el concilio donde la Iglesia adquirió por primera vez el respaldo formal del poder imperial. Nicea fue convocado por Constantino. El concilio de la Odisea es el primer concilio donde la Iglesia, ahora con poder político consolidado, produce una lista cerrada de lo que se puede leer. Los mismos hombres que votan que es sagrado también votan qué textos pueden consultarse para verificar lo que votaron. Eso no es revelación divina, es arquitectura institucional. Spinoza lo diría así, exactamente así, en el Tractatus. Tercera cosa que el Canon 60 no puede explicar, la más incómoda, la razón oficial de la exclusión de Enoc es que el texto no es auténtico, que su autoría por el patriarca Enoc del Génesis es imposible de verificar, y esa razón habría sido completamente razonable si no fuera por lo que se descubrió en Qumran. Pero todavía no llegamos a Qumran. Antes de llegar a Qumran, necesitas ver la paradoja completa de por qué la razón oficial de la Iglesia no funciona. Hay pruebas arqueológicas que hacen imposible esa razón oficial. Y cuando las veas, la pregunta que queda no es ¿cuándo se escribió el libro de Enoc? Es ¿qué sabía Jesús que la Iglesia prefirió que no supieras? En 1947, un pastor beduino buscaba una cabra perdida cerca del Mar Muerto, en la región desértica que los árabes llaman Qumran. Encontró una cueva, y en esa cueva encontró jarras de barro selladas con pergaminos dentro. 11 cuevas en total, más de 900 documentos. El hallazgo arqueológico más importante de la historia bíblica del siglo XX. Y entre esos documentos, en la cueva 4, los arqueólogos encontraron más de 20 fragmentos del libro de Enoc en arameo, los más antiguos datados entre los siglos III y I antes de Cristo. Texto sagrado copiado repetidamente, preservado cuidadosamente, tratado con el mismo respeto con que una comunidad trata los textos que considera fundacionales. Un investigador del Israel Antiquity Authority, con quien hablé en un congreso de estudios qumránicos en la Ciudad de México, alrededor de 2015, me dijo algo que se quedó conmigo. Era un hombre acostumbrado a hablar con la precisión desnuda de alguien que trabaja con material arqueológico primario, sin adornos, sin dramatismo, con la economía de palabras de quien sabe que los datos hablan solos. Le pregunté si los esenios consideraban el libro de Enoc escritura sagrada. Me miró un segundo y respondió, no solo lo consideraban sagrado, lo copiaba más frecuentemente que Deuteronomio. Era parte del núcleo de su biblioteca. Una de esas pausas breves que no son silencio, sino preparación. Si Jesús creció en esa región en ese siglo, la pregunta no es si conocía a Enoc. La pregunta es por qué la Iglesia prefirió que no lo supieras. Siguió caminando por el pasillo hacia la siguiente sesión. Yo me quedé parado un momento con esa frase, porque lo que los manuscritos de Qumran demuestran es esto. En la Palestina del siglo I, en la misma región y el mismo período en que vivió Jesús, el libro de Enoc era literatura sagrada de uso habitual. No era un texto marginal, era parte del canon funcional de al menos una comunidad religiosa judía importante, una comunidad cuya teología angélica, cuya expectativa apocalíptica, cuya terminología sobre el Hijo del Hombre tiene paralelos directos con lo que encontramos en el Nuevo Testamento.
Y hay una pregunta que la Iglesia nunca respondió directamente. Jesús usa el término Hijo del Hombre como su denominación preferida para referirse a sí mismo. Aparece más de 80 veces en los Evangelios, y el origen de ese término, su carga teológica, su resonancia en el contexto del siglo I, no está en el canon del Antiguo Testamento, está en el libro de las parábolas de Enoc, capítulos 37 al 71, donde el Hijo del Hombre aparece como figura de juicio escatológico, elegida antes de la creación del mundo, que vendrá a juzgar a los poderosos y a vindicar a los oprimidos. Si el libro de Enoc era texto sagrado habitual en la Palestina del siglo I, y si Jesús usa terminología cuya forma más desarrollada aparece precisamente en ese libro, entonces la supresión de Enoc no fue neutral. Fue la supresión del contexto cultural e intelectual en que Jesús vivió y pensó. Hay una pregunta que la Iglesia lleva 1660 años sin responder, y no la responde porque no tiene respuesta dentro de sus propios términos. Si el libro de Enoc enseña que el mal fue introducido en el mundo por ángeles que se rebelaron voluntariamente, que la naturaleza de los ángeles incluye la posibilidad de la rebelión, que la jerarquía celestial tiene fallas estructurales previas a la creación del hombre, ¿cómo se sostiene simultáneamente que el pecado de Adán y Eva es el origen absoluto del mal y que la jerarquía eclesiástica es el espejo terrenal de una jerarquía celestial perfectamente obediente? No se sostiene. No al mismo tiempo. James Bruce, el explorador escocés que viajó a Etiopía en la década de 1770, trajo 3 copias del libro de Enoc a Europa. Una fue a la Biblioteca Nacional de París. Otra fue a la Biblioteca Bodleiana de Oxford. Los europeos cultos del siglo XVIII, cuando finalmente pudieron leer el texto completo por primera vez en siglos, tuvieron exactamente la reacción que la Iglesia había anticipado en el siglo IV. La Iglesia Ortodoxa Etíope y la comunidad Beta Israel lo tienen en su Biblia hasta hoy. Nunca lo perdieron. Nunca hubo un concilio de la Odisea que les dijera qué podían leer. R.H. Charles publicó la traducción completa al inglés en 1906, desde Oxford. George W.E. Nickelsburg publicó el comentario académico más completo en 2001. James Van der Kam ha dedicado décadas al contexto histórico del texto. La literatura académica sobre Enoc es hoy abundante y precisa. Cualquier persona con acceso a una biblioteca universitaria puede leer el texto completo y los comentarios de los especialistas más rigurosos del campo. Lo que no puede hacer esa persona, por más que lo intente, es encontrar una respuesta satisfactoria de la Iglesia a la paradoja que el Canon 60 de la Odisea creó en el año 364. Spinoza. Y aquí es donde necesito ser preciso, porque lo que viene no es una opinión mía presentada como si fuera de Spinoza, es lo que el Tractatus Theologico Politicus argumenta, publicado en 1670 en Ámsterdam, de forma anónima, sin el nombre del autor en la portada, con un editor ficticio, porque firmar ese libro en ese momento era genuinamente peligroso para quien lo escribiera. El argumento central del capítulo 7 del Tractatus es este. Los hombres que escribieron los textos sagrados no eran diferentes de los demás hombres de su tiempo. Sus palabras reflejan las estructuras intelectuales y culturales de su mundo. Y los hombres que después decidieron qué textos eran sagrados y cuáles no, qué podía leerse y qué no, tampoco eran diferentes de los demás hombres de su tiempo. Tenían intereses, tenían agendas, tenían estructuras institucionales que defender. Eso no convierte a esos hombres en malvados, los convierte en hombres. Y lo que Spinoza habría dicho del concilio de la Odisea con su precisión de bisturí es esto.
Los mismos hombres que construyeron el edificio teológico decidieron cuáles materiales podían usarse en ese edificio y cuáles debían quedarse fuera. No porque los materiales extruidos fueran falsos, sino porque cambiaban la forma del edificio de una manera que los arquitectos no querían. Eso no es revelación divina, es arquitectura institucional. Hay una última cosa que quiero que te quedes pensando esta noche. Si el libro más completo sobre ángeles en toda la tradición judio-cristiana fue prohibido en el año 364, porque lo que enseña sobre la naturaleza de los ángeles destruye la lógica del sistema de autoridad institucional. Entonces, la pregunta que queda es esta: ¿qué criterio usaron? La razón oficial dice autenticidad. El libro no puede ser auténticamente del patriarca Enoc, pero esa razón no explica por qué la epístola de Judas, que llama a ese mismo patriarca profeta, sí está en el canon. No explica por qué el Génesis, cuyo capítulo 6 solo tiene sentido completo con Enoc como contexto, sí está en el canon. No explica por qué los manuscritos de Qumran muestran que era escritura sagrada en la época de Jesús. La razón de la autenticidad es la razón oficial. Pero a lo que los documentos muestran, el canon 60, el timing, el contenido sobre ángeles que pueden revelarse, la paradoja de Judas 14 y 15, sugiere que había otra razón, la que nadie escribió en ningún canon, la que quedó en el margen de los documentos, como esas dos palabras latinas que alguien escribió hace 300 años en la Palafoxiana sobre un texto escrito 1300 años antes. Nota bene, Enoc exclusus. Haz con esto lo que quieras. La evidencia habla por sí sola. Nos vemos pronto.